Efesios 6, 23 y 24. Dice de la siguiente manera: paz dé a los hermanos y amor con fe de Dios Padre, el Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Que Dios bendiga lo que hacemos uso de su santa y divina palabra. Con la palabra de Dios vamos a pedirle a dos personas, dos testimonios de agradecimiento, porque estamos en semana de gratitud. Así, dos hermanos que se animen a agradecer a Dios. Peter. Amén. La palabra de Dios dice que clamemos a Dios. Lluvia clamó en oración y el Señor le contestó su oración. Vamos a cantar un himno a petición de gratitud. Bueno, mis queridos hermanos, hermoso y bello, el ambiente está preparado. Hemos cantado, hemos orado, hemos agradecido, hemos dado regalos de Navidad, pero vamos a escuchar el regalo más importante, que es la palabra de nuestro Dios. Buenas noches, bendiciones para todos. En esta semana yo creo que todos estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios por todo lo que ha hecho durante el año y durante el resto de los años con cada uno de nosotros. En la semana de gratitud se titula En Dios confío. ¿Cuántos hacemos nuestras estas palabras y confiamos en nuestro Dios? Amén, que eso sea siempre. El título de esta noche es En Dios confío, ten misericordia de mí. Y durante esta noche, durante toda esta semana, estaremos meditando en el Salmo 56. Y hoy vamos a dar inicio con el Salmo 56:1. Vamos a buscar en nuestras Biblias, pero antes vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oramos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por esta noche que nos permites estar reunidos como hermanos. Señor, estamos tan agradecidos contigo por tantas cosas que has hecho en nuestras vidas. Queremos, Señor, encomendarnos en tus manos. Ayúdame, Señor, que traigo tu palabra, que seas tú quien me puedas utilizar, que pueda ser un instrumento tuyo para hablarle a cada uno de tus hijos en esta noche. Que nos des de tu Santo Espíritu también para poder comprender tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 56 y vamos a leer el versículo 1. Nos dice algo que nosotros deberíamos practicar diariamente, la dependencia de Dios, que cuando nosotros tengamos una dificultad, cuando tengamos una situación difícil que tengamos que enfrentar, que lo primero que hagamos sea acercarnos a Dios en oración, que lo primero que hagamos sea recurrir a Él en busca de ayuda para que Él nos pueda mostrar la solución. Cuando nosotros vamos a Dios en oración, no solo cuando tenemos una necesidad, sino que nosotros vamos diariamente a Dios. Esto nos ayuda para que nuestra relación con Dios se fortalezca y para que nuestra fe crezca, para que para que nos demos cuenta diariamente que Dios no solo está cuando nosotros tenemos una situación difícil, sino aún en las cosas pequeñas, Dios está cerca y nosotros podemos acudir a Él. La misericordia de Dios, vamos a meditar en un punto muy importante que es la misericordia de Dios. Hay un salmo que nosotros conocemos, es muy conocido por todos, que es el Salmo 136. Y el versículo 1 dice, alabad al Señor porque Él es bueno. Y lo otro dice, amén, porque para siempre es su misericordia. Y Lamentaciones 3:22 nos dice que su misericordia se renuevan cada mañana. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Amén. Qué maravilloso es saber
que no importa nuestro pasado, no importa el error que quizás cometimos ayer y cuán culpable nos sintamos. Si nosotros llegamos a Dios arrepentidos, el Señor muestra su misericordia y cada día es nueva para cada uno de nosotros. Debemos tener presente que cuando nosotros decimos alabad al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, nosotros estamos demostrando adoración y gratitud hacia nuestro Dios. El pueblo, cuando Salomón terminó de construir la casa de Dios en 2 de Crónicas 7, nosotros observamos cómo Salomón mandó a que sonaran trompetas, cómo el pueblo se unió y alabó a Dios al unísono para poder pronunciar estas palabras y decir alabad al Señor porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. También Josafat, el rey Josafat, designó a algunas personas para que marcharan delante de su ejército y también alabaran al Señor. Y ellos decían, porque para siempre es su misericordia. Y hoy en día, hermanos, han pasado los años, pero esto también sigue siendo una realidad en nuestras vidas. Nosotros debemos alabar al Señor cada día porque su misericordia es para siempre. Y un punto muy importante que vamos a recalcar sobre la misericordia de Dios es que la misericordia de Dios es eterna. Vamos a ver lo que nos dice Salmo 103, 17. Nos dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Por qué será que la escritura nos dice que la misericordia de Dios es eterna? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es eterno, un Dios que es para siempre, un Dios que ha estado siempre ahí desde antes de la fundación del mundo. También, si nosotros buscamos en el diccionario y definimos la palabra eternidad, nos dice que es algo que no tiene principio y algo que no tiene fin. Es decir, algo que ha estado siempre allí, algo que ha existido. Por eso, hermanos, la misericordia de Dios es eterna, es para siempre, no se agota. La misericordia también, otro punto importante es que no tiene límites. Y alguien dijo alguna vez que si el cielo fuera un gran papel, si los árboles fueran bolígrafos y si el mar fuera tinta, ni aún con todo eso nosotros alcanzaríamos a describir la misericordia y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Salmos 108:4, vamos a buscarlo. Si alguien lo tiene, que lea Salmo 108:4. Amén. La parte inicial del versículo dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Y yo les pregunto, ¿los cielos tienen límites? Nosotros podemos viajar de una provincia a otra o de un país a otro y en algún lugar vamos a ver el cielo. No, ¿verdad? El cielo no tiene límites. Donde quiera que nosotros vamos, nosotros lo vemos. Entonces, así es la misericordia de Dios. Yo le pregunto, ¿cómo cada uno de nosotros podemos explicar la misericordia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho el Señor durante todo el año en el cual ha manifestado su misericordia en nosotros? ¿Alguien podría decirme y explicar cómo ha sido la misericordia de Dios para con usted? Yo creo que quizás las palabras no nos alcanzarían para describir la misericordia que Dios tiene con nosotros, porque la misericordia de Dios, como leíamos, no tiene límites. Otro punto importante es que la misericordia de Dios prolonga la vida y verdaderamente es así. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Sentados aquí en la banca escuchando
la palabra de Dios, yo estoy aquí hablando, pero yo les pregunto, ¿por qué nosotros estamos sentados aquí? Hay muchos que lamentablemente no están en este lugar, pero nosotros estamos aquí porque Dios nos ha prolongado la vida. Dios tiene un propósito especial para tu vida. Por eso Dios te tiene aquí. Y este propósito lo va a cumplir. Tenemos que aprender a esperar en Él. En Isaías 38 encontramos la historia, un ejemplo de esto. Y encontramos la historia del rey Ezequías. Yo creo que muchos la hemos escuchado, esta historia. Este rey se había enfermado y Dios envió un profeta, el profeta Isaías, para decirle que iba a morir. Pero él se humilló ante Dios y el Señor le dio 15 años más de vida. ¿Cómo ustedes se hubieran sentido? Imagínense. Con una oportunidad más que Dios les da. Así es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios prolonga la vida. También la misericordia de Dios perdona nuestros pecados. Miqueas 7:18. Vamos a buscar lo que nos dice. Dice, Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en su misericordia. El Señor también está allí dispuesto a perdonar nuestros pecados. Cualquier error que hayamos cometido, si nosotros nos acercamos a Él, el Señor está dispuesto a perdonarnos. Y es algo maravilloso. También algo que tenemos que tener presente es que la misericordia de Dios hace posible la salvación. Ninguno de nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Podemos hacer lo que sea. Quizás seamos personas bondadosas, que compartimos con otros, hacemos obras de caridad, venimos todos los días a la iglesia, guardamos los mandamientos, pero nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Quien nos puede salvar es Cristo Jesús, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios también, ahora que hemos meditado en la misericordia de Dios, nos hemos dado cuenta qué grande es la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. Y aún sin merecerla, la misericordia de Dios está para cada uno de nosotros. Dios en el Salmo, nosotros nos damos cuenta que David estaba clamando a Dios por ayuda, porque David tenía enemigos. Y cada uno de nosotros también tenemos un enemigo. Y sabemos que vamos a buscar Primera de Pedro 5:8 y nos vamos a dar cuenta de eso. Alguien que lo tenga, que lo pueda leer, por favor. Primera de Pedro 5:8. Amén. Aquí nos damos cuenta que nuestro enemigo es el diablo. Y un enemigo, ¿qué es lo que hace? Está detrás de nosotros, viendo qué es lo que nosotros hacemos. Está atento para ver de qué forma nos hace caer. Quiere devorarnos, quiere pisotearnos, quiere hacer tantas cosas para que nosotros podamos caer y quiere destruirnos. Y en el libro de Salmos, en ese texto también nos encontramos en todos los salmos, en varios salmos, nosotros encontramos cómo David tenía tantos enemigos, pero aún así, a pesar de los enemigos que él tenía, él confiaba en que Dios estaba a su lado. Y si nosotros también tenemos a ese enemigo que quiere derrotarnos, que nos trae una prueba, que se nos presenta una dificultad, y a veces nos sentimos débiles, sentimos que no podemos, pero si nosotros estamos aferrados a Cristo Jesús, Jesús nos va a dar la victoria y vamos a llegar a ser vencedores. Vamos a vencer a nuestros enemigos. No tenemos nada que temer, sino lo que tenemos que hacer es clamar a Dios con fe.
La oración página 103 nos dice que Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Yo les pregunto, ¿en alguna ocasión ustedes se han sentido sin fuerza? ¿Se han sentido débiles? ¿Cuánta cosa se presenta en este mundo que a veces sentimos que no podemos avanzar? Pero Dios quiere ayudarnos. Y si nosotros vamos a Cristo Jesús, en Cristo Jesús hay esperanza. La cita que acabamos de leer dice que si nosotros nos acercamos a Dios, no importa cuán débiles nosotros estemos, que quizás no tengamos fuerzas para avanzar, pero Dios dice aquí que si nosotros nos acercamos a ese poderoso rival de Satanás, Satanás tiembla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fortaleciéndonos en Cristo Jesús. Por eso no tenemos que temer porque Dios está con nosotros. David confiaba en Dios y le conocía y él cada día se aferraba a su misericordia. Para él, la fuente de su certeza y seguridad no eran las circunstancias o no eran los sentimientos que aparentemente pasaba, sino que su fuente de era la palabra de Dios, que es a la cual nosotros tenemos que aferrarnos cada día. Tenemos que confiar en sus promesas, sabiendo que Dios es fiel para cumplirlas en nuestra vida. El término hebreo para misericordia es Hanán, que significa favorecer, significa compadecerse, ser benigno y ser amigable. Y el salmista ruega a Dios y le dice, Señor, ten compasión de mí, compadécete, Padre, ayúdame, Señor. No seas, mira cuántos enemigos tengo. Te pido que seas tú mi amigo para que me ayudes a seguir adelante en cualquier situación. David le decía, Señor, defiéndeme, que son palabras que nosotros tendríamos que tener cuando enfrentamos situaciones. Decirle a Dios, Señor, defiéndeme ante esta situación que atravieso. Y la misericordia de Dios, nosotros la podemos, cuando nosotros vemos la misericordia de Dios, nos damos cuenta cómo es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. La misericordia de Dios es y será grande, será para siempre. No importa cuán grande sea nuestro pecado, no importa cuán grande sea nuestro problema o cuán grande sea nuestra necesidad. La misericordia de Dios es para siempre y eso lo debemos tener presente. Y al tener presente esto, que la misericordia de Dios es para siempre, esto es un motivo suficiente para que nosotros podamos acercarnos a Dios, para que podamos alabarle, para que podamos agradecerle por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Y que tal, así como David, nosotros podamos reconocer esta misericordia y poder alabarle y decir, grandes son sus misericordias y decir que sus misericordias se renuevan cada mañana. La invitación de esta noche es que como mayordomos de Dios, cada uno de nosotros podamos hacer memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida durante este año, durante años pasados. ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida? ¿Cómo tú te diste cuenta y pudiste ver manifestada la misericordia de Dios en tu vida? Meditemos como mayordomos de Dios en esto. Y hagamos ahora y demos gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y como los que se expresen Isaías, nosotros podamos decir, vamos a buscar Isaías 63:7. Quiero que todos lo busquemos, Isaías 63:7, y que podamos ponernos de pie cuando todos lo tengamos y que podamos leerlo juntos. Cuando lo tengan, póngase de pie.
Vamos a leer juntos estas palabras de Isaías. Lo tenemos ahí, vamos a leerlo. Y juntos hagamos nuestras estas palabras que dicen: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Oramos. Padre, gracias te damos porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque tu misericordia es eterna, porque tu misericordia no tiene fecha de caducidad, Señor, porque no se agota. Gracias, Señor, porque podemos recurrir a ti confiados, sabiendo que tú estás para nosotros, para escucharnos ante cualquier situación que atravesemos. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos cada día en oración, no solo por la necesidad que tengamos, sino para fortalecer nuestra fe y tener presente que tú, Señor, eres grande en amor y misericordia. Quédate con nosotros, bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y los que no han podido estar también, Señor. Sé con cada uno de ellos y gracias por todo lo que has hecho en sus vidas hasta el día de hoy y por lo que continuarás haciendo. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.